Muy buenas tardes. ¿Se oye bien? ¿Sí? ¿Han tomado café? Sí. Yo no quiero que nadie se duerma, Pues si no lo señalo, con el dedo. Así que no se duerman, no. Oye, la verdad que damos gracias al Señor por el grupo de alabanza también, porque yo sé que esta hora de la tarde es complicada. Ahora uno se sienta y entra ahí, los griegos dirían que cae uno en los brazos de Morfeo, que era el dios del sueño, ¿verdad? Entra uno ahí en una morriña y tal, pero el grupo de alabanza es bueno, Es bueno de verdad, gracias a Dios. Damos gracias al Señor por vuestro trabajo también, porque cantaron unas cancioncitas animadas, ¿verdad? Para que nadie se duerma ahora. Miren, déjenme contarles algo. Antes, me pidieron que se está grabando y en directo, que mandara un saludo a Radio Luz a las Naciones, que sale en YouTube, en Twitter, en Facebook y no sé dónde. Digan hola y gracias. Bueno, que sea para la gloria y la honra del Señor, ¿verdad? Les voy a contar una historia que me ocurrió cuando estábamos, mi esposa y yo, pastoreando una iglesia en Vélez, Málaga, antes de meternos en la historia, en la palabra del Señor, verídica. Estaba pastoreando esta iglesia y teníamos en la primera fila, yo lo he contado en alguna otra ocasión, en algún reto que hemos estado por ahí también, y teníamos en la primera fila justamente un señor de 84 años, que este señor siempre que comenzaba la alabanza, siempre que comenzaba la adoración, el hombre estaba cantando, estaba alabando al Señor. ¿Y saben qué? Siempre que subía yo al púlpito, ¿qué hacía este hombre? Se dormía y justo cuando yo terminaba de predicar, el hombre se despertaba. Eso era semana tras semana, mes tras mes. Invitaba a algún hermano a predicar también a otro pastor, eso es para consolarme yo, que invitaba a otro hermano y sucedía lo mismo. El hermano, mientras el tiempo de la alabanza, mientras el tiempo de la adoración, tan contento, alabando al Señor, subía el hermano a predicar y este hombre se dormía y terminaba, se despertaba justo cuando el hermano estaba terminando. Tengo un amigo jovencito que se fue a estudiar al seminario y entonces uno de los veranos vino a pasar un mes con nosotros. Y le dije, bueno, predica alguno de los domingos. Le di el púlpito para que él predicara. Chico jovencito, estaba estudiando en el seminario, pero le advertí, le dije, mira, te voy a advertir para que no te sientas mal. En la primera fila, en el primer banco, no voy a señalar, caballero, para nadie, no. Es una historia que fue así. En la primera fila, en el primer banco, se sienta ahí un señor de 84 años, que este hombre, cuando estamos cantando, cuando estamos alabando al Señor, él está cantando y alabando al Señor. Pero ¿saben qué? Desde el momento que tú vayas a subir a predicar, él se va a dormir. Te lo digo para que no te sientas mal, porque estás empezando en el seminario. Jovencito, me dice, ya verás que conmigo no se duerme. Digo, mira, sí se duerme conmigo y se duerme con todo, se duerme. Ya verás que conmigo no se duerme. Digo, bueno, lo que tú quieras, yo te advertí. ¿Qué creen ustedes? ¿Que se durmió o que no se durmió? ¿No? Sí. Pues miren, no se durmió. No se durmió. ¿Saben por qué? Voy a hacerlo. Porque él cuando estaba predicando, en vez de predicar ahí en el púlpito, se viene aquí, no es contra usted nada, ¿no? Y se pone a predicar como si él fuera el hermano y se pone a predicar aquí y poniéndole la mano en el hombro. Entonces, claro, el hermano tiene que hacer así, mirar hacia arriba. Y cuando veía que se iba quedando así medio dormido, el hermano como que predicaba más fuerte y entonces el hombre se despertaba. Y es verdad, se los estoy contando literal, tal cual fue. Pero no termina ahí la historia. Ese domingo, a eso de las 7:30, a las 8 de la tarde, suena mi teléfono. Me llaman por teléfono. ¿Quién era? La hija de este hombre que venía a la iglesia también con nosotros. Y me llama llorando. Digo, ¿y qué pasó? Dice, mira, mi padre le acaba de dar un infarto
y acaba de morir. Así mismo, yo corté el teléfono, miré al amigo que estaba allí en casa y le dije, te cargaste al viejo, fuiste tú el culpable. Porque el pobre hombre, ya que venía a la iglesia y quería dormir mientras estaba la predicación, no lo dejó dormir, pues se lo cargó. Yo espero que no pase nada de eso en esta tarde, ¿vale? No quiero que a nadie le pase nada, ¿vale? Simplemente lo quería contar un poco para así relajarnos y meternos directamente en la historia. Y fue verdad, ¿eh? Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y ya nos metemos en la palabra del Señor. Señor, queremos alabarte, queremos adorarte, queremos darte gracias, oh Dios, por la oportunidad y por el hermoso privilegio que nos das en esta tarde de alabar, de adorar y de glorificar tu nombre, Señor. Oh Señor, si estamos aquí es por tu gracia. Si estamos aquí es por tu misericordia. Si estamos aquí, Señor, es porque tú lo has permitido. Y es a ti a quien hemos querido dedicar estas alabanzas. Es a ti, por medio de ti, Señor, por el cual queremos abrir tu palabra y esperamos, Señor, que tú hables a cada uno de nuestros corazones. No queremos ser meramente oidores de lo que tú tienes para nosotros, sino que queremos ser hacedores de tu palabra. Señor, como cada uno de nosotros hayamos venido en esta tarde, queremos que tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Te lo pido, Señor, con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Miren, tengo una moneda y alguien dijo en una ocasión que la vida es como una moneda. Puedes gastarla como tú quieras, pero recuerda, solamente vas a poder gastarla una vez. La vida es como una moneda. Puedes gastarla como tú quieras, pero solamente vas a poder gastarla una vez. Quiero preguntarte para comenzar en esta tarde, después de haber conocido al Señor resucitado, ¿cómo quieres gastar tu vida? ¿Cómo quieres pasar los próximos años? Porque hay gente que simplemente pasa por la vida sin que su propia vida tenga sentido, tenga propósito. En esta tarde queremos hablar acerca de la resurrección del Señor. Fueron los dos temas que me dieron. Ayer hablamos de la crucifixión. Chisco habló esta mañana también de ello. Y ahora queremos hablar acerca de la resurrección. Porque dice su palabra que si el Señor no resucitó, ¿qué? Nuestra fe es vana. Si Cristo no ha resucitado, la idea es, ¿qué haríamos nosotros aquí? ¿Por qué cantamos? ¿Por qué alabamos al Señor? ¿Por qué tenemos tiempo de comunión? Todo eso sucede no solo porque Cristo murió en la cruz, no solo porque Él fue sepultado, sino también porque Él ha resucitado. Y Él está vivo, y Él es real. Hermanos, necesitamos entender eso. La vida cristiana tiene sentido porque Cristo ha resucitado. ¿Qué sería de ti si Él no hubiera resucitado en tu corazón? En mi corazón, muchos de nosotros estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero el Señor ha resucitado. Vamos a estar viendo un pasaje de Marcos, pero antes permítanme llevarles a Primera de Corintios. Ayer veíamos en Primera de Corintios capítulo 2, dice versículos 1 y del 1 al 5, los que vimos ayer dice, Primera de Corintios capítulo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.
Ese fue el pasaje con el que comenzamos ayer. Pero miren, si vamos ahora casi al final de Primera de Corintios, de esta carta, dice en Primera de Corintios capítulo 15. Ya Pablo está terminando esta primera epístola, en Primera de Corintios 15. Y Primera de Corintios 15 es un capítulo que nos habla acerca de esa hermosa y maravillosa doctrina de la resurrección del Señor. Y dicen los primeros 4 versículos de Primera de Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo si retenéis las palabras que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano. Miren lo que dice ahora el versículo 3 y 4. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y miren lo que dice Pablo ahora, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo, comenzando esta carta de Primera de Corintios, habla acerca de que él predicaba a Jesucristo y a este crucificado. Y ahora, terminando esta carta de Primera de Corintios, Pablo dice que él se proponía predicar a Cristo, que fue, dice ahí en el versículo 3, que murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y miren, ese testimonio tan sencillo, pero a la vez tan profundo, es el fundamento de la fe cristiana. Cristo ha resucitado. Cristo es real. Cristo está vivo. ¿Saben qué diferencia el cristianismo con tantas otras religiones? Que muchos de ellos tienen que adorar a dioses muertos. Muchas veces tienen que ir de peregrinaje a lugares. Nosotros adoramos a un Dios que está vivo, a un Dios que es real, a un Dios, al único Dios verdadero que ha cambiado cada una de nuestras vidas. Y miren, si nosotros entendemos esto, nuestras vidas no pueden ser las mismas. Nuestras vidas tendrían que cambiar por completo. Los discípulos del Señor, los apóstoles, estuvieron 3 años con el Señor. Durante esos 3 años, ellos vieron al Señor como hizo milagro tras milagro. Ellos vieron como el Señor resucitó muertos, sanó ciegos, curó paralíticos, alimentó en una ocasión a una multitud de más de 4,000 personas. En otra ocasión a otra multitud de más de 5,000 personas, dice su palabra, sin contar mujeres y niños. Podría haber ahí 10, 15,000 personas. Pues a pesar de todo lo que ellos habían visto, ¿saben realmente cuándo su vida fue transformada y cambiada? Cuando el Señor resucitó. Cuando el Señor resucitó, su vida cambió para siempre. Cuando el Señor resucitó, entonces sí, y ellos lo vieron resucitado, entonces sí, fue cuando ellos querían comerse el mundo para Cristo. No les importaba ninguna otra cosa. Lo único que les importaba era servir al Señor resucitado. Acompáñenme a Marcos capítulo 16. Unos versículos vamos a ver ahí en Marcos capítulo 16. Los primeros 8 versículos. Es un pasaje que nos habla también acerca de la resurrección. Cada evangelio nos habla también acerca de ello, pero he decidido usar ese de Marcos capítulo 16. Dice ahora el versículo 1 comenzando, cuando pasó el día de reposo. Comienza ese pasaje diciendo, cuando pasó el día de reposo. Miren, nunca hubo un día de reposo como ese sábado, porque cuando la Biblia habla del día de reposo está hablando acerca del sábado. Nunca hubo un sábado, un día de reposo como ese desde que el mundo fue creado por Dios. Nunca hubo una semana tan especial
desde que el mundo fue creado como esa semana de pasión. Pero tampoco nunca hubo un sábado como ese. ¿Saben qué? Para el Señor fue un sábado de reposo, fue un sábado de descanso, fue un sábado de silencio. Pero piensen por un momento, ¿cómo fue ese sábado para los discípulos? Para los discípulos ese sábado fue un sábado de tristeza, fue un sábado de melancolía, fue un sábado de quizás lleno de lágrimas, lleno de temores, lleno de miedo, lleno de dudas. ¿Saben por qué? Porque todos los sueños, todas las esperanzas de los discípulos habían quedado colgados en un madero y sepultados en una tumba. Y ellos se preguntaban ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué de nuestra fe? Lo hemos dejado todo para seguir a Jesús. ¿Y qué había pasado? Lo habían crucificado. Lo habían sepultado. Tuvo que ser un sábado doloroso. Tuvo que ser algo terrible para ellos. Seguramente a lo mejor hablarían, ¿y ahora qué hacemos? A lo mejor Pedro con algún otro, bueno, yo voy a ver si vuelvo a ser pescador. Mateo, no sé si me dejarán ser cobrador de impuestos. ¿Qué hacemos? No sabemos qué va a pasar ahora. Pues bien, ese sábado ya pasó y comienza el primer día de la semana. Y ese primer día de la semana, ese domingo, es un nuevo domingo de orden de cosas. Es un domingo diferente, dice ahí en esos versículos 1 y 2. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Miren, estas mujeres nos enseñan algunas lecciones de amor, de fe, de amor por el Señor, de pasión por Él. ¿Saben qué? Algunas de estas mujeres fueron las últimas que estuvieron ahí a los pies de la cruz cuando el Señor fue crucificado. Y esas mujeres son las que el primer día de la semana, ese domingo, muy de mañana, se levantan temprano, dice, ya ha salido el sol. Bueno, aquí podemos decir, bueno, no sería tan temprano, ya ha salido el sol. Sí, era temprano. Recuerdo que cuando nosotros pudimos estar en el 2004 en Israel, visitando Israel por una semana, en la primera noche en Tel Aviv donde nos quedamos, en el lugar donde nos quedamos, nos despertaron los rayos del sol entrando por la ventana a las 4:30 de la mañana. A las 4:30 de la mañana. Dice, muy de mañana ellas se levantaron y fueron al sepulcro. ¿Sabéis qué? Qué ejemplo de fidelidad, qué ejemplo de devoción, de amor por el Señor. Qué lección para nosotros también. Ellas tenían muy claro qué era lo más importante para sus vidas. Ellas no subían a los púlpitos y predicaban, pero su amor y su pasión por el Señor les llevó ese primer día de la semana a ir al sepulcro. Tremendo lo que hicieron estas mujeres. Contábamos hoy en la comida cuántas personas, cuántos hombres, cuántas mujeres han venido al Señor simplemente por mujeres, por madres, por abuelas de oración, que han dedicado su vida a orar para que jovencitos y jovencitas vinieran al Señor y sirvieran al Señor. ¿Sabes qué? Yo creo, y le decía a los hermanos con los que comía hoy, yo creo que esos son heroínas de la fe también. Mujeres que han dedicado su vida para que el Evangelio siga corriendo. ¿Cuánto necesitamos unos y otros estar orando los unos por los otros? Porque en el pueblo de Dios no hay llaneros solitarios. Los llaneros solitarios están bien para las películas del oeste, pero no para la vida real, no para la vida cristiana.
yo necesito continuamente que estén orando por mí. ¿Por qué? Porque, hermanos, igual que todos necesitamos estar orando los unos por los otros, qué fácil es caer en la tentación. ¿Sí o sí? A lo mejor aquí habrá superhombres o supermujeres que digan, no, yo no voy a caer. El que crea que está firme, que dice su palabra, mire que no caiga. El que crea que puede conseguirlo por sí mismo, que tenga cuidado, está comenzando a cavar su tumba. Está comenzando a arruinarse espiritualmente. Necesitamos continuamente orar. A veces me pregunta gente, ¿qué puedo hacer por ti? Yo lo tengo clarísimo. Ora, ora, ora. Porque orar, yo creo que es lo más importante. El resto viene solo. El Señor va a hacer su obra, pero necesitamos estar orando. ¿Y saben qué? Las oraciones de ayer me sirvieron para ayer. Hoy, cuando comienza el día, necesito volver a ponerme de rodillas y pedirle al Señor que me ayude. Hoy necesito pedirle al Señor otra vez que me eche una mano. Hoy todos necesitamos volver a pedirle al Señor que nos ayude. Y si llegamos a dormir esta noche y todos nos levantamos mañana, necesitamos volver a pedirle al Señor, nada más despertarnos, abrir nuestros ojos. Señor, ayúdame, te necesito. No puedo ni siquiera levantarme de la cama si no es por tu gracia. ¿Sabes la de milagros que han pasado en tu vida hoy? Lo que pasa es que pasan continuamente y ya no le damos ni importancia. ¿Tú has pensado cuántas veces has respirado hoy? ¿Has hecho este sencillo gesto? Ahora yo lo hice a conciencia, pero durante el día lo hacemos, iba a decir sin conciencia, pero no se puede hacer sin conciencia, ¿no? Pero ¿cuántas veces hemos respirado? ¿Saben que el sencillo hecho de respirar es un milagro del Señor? El poder estar aquí es un milagro del Señor. El levantarnos de la cama es un milagro del Señor. ¿Quién nos ha dado la voz para poder cantarle? Dios. Se lo debemos todo a Él. Todo. Si creemos que nosotros podemos hacer algo, estamos equivocados. Es por su misericordia, es por su gracia. Y si entendemos que Él ha resucitado, tenemos que vivir conforme a eso, a que Él ha resucitado. En segundo lugar, miren, vemos lo que hacen estas mujeres. Les impulsó a comprar un regalo costoso de especies aromáticas para ungir al Señor. Su amor por el Señor les llevó a hacer sacrificio de amor por el Señor. ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a sacrificarnos por Él? Alguno dirá, tú no sabes lo que yo me he sacrificado por el Señor. Ninguno nos hemos sacrificado lo suficiente. Ha llegado un momento donde muchos de nosotros, a lo mejor habrá hermanos que no, pero nos hemos podido acomodar. Y necesitamos de vez en cuando que la palabra del Señor nos remueva por dentro. Y podamos entender dónde estamos. Que solo estamos aquí por su gracia, por su poder, por su misericordia. Hay que entender otra cosa. ¿Dónde iban estas mujeres? Iban al sepulcro a ungir a un muerto. Ellas todavía no pensaban que el Señor había resucitado, dice el versículo 3 ahora. Pero decían entre sí, la idea es, mientras ellas iban caminando, hablaban y decía, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? ¿Sabéis qué, hermanos? Estas mujeres iban por fe al sepulcro. Y ellas sabían que cuando llegaran allí iban a haber problemas, iban a haber dificultades. Aquí nos dice acerca de esa piedra. Las piedras que había allí eran como unas piedras de molino, de piedra, que eso era enorme. Aparte de las piedras, en teoría, estaban los guardias que estaban custodiando también la tumba.
Había situaciones adversas, había problemas. Pero ¿qué estaban haciendo estas mujeres? Comenzaron a caminar y hablaban entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada? La vida cristiana es un continuo caminar por fe. ¿Qué es la fe? Dice Hebreos, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En palabras nuestras, fe es lo creo, no porque lo veo, sino porque lo dice Dios. Y Hebreos 11:6 dice que sin fe es que imposible. Eso quiere decir, no hay ninguna probabilidad de agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando uno comienza a caminar por fe en la vida cristiana, el ministerio de reto. Esto ha sido un ministerio de fe. Esto ha sido un ministerio que Dios ha obrado y Dios se ha manifestado de una manera tremenda. Y la idea es, a partir de ahora, hasta que el Señor no venga a buscarnos a cada uno de los que hemos creído en Él, tiene que seguir siendo un camino de fe. Un camino de decirle al Señor cada día, Señor, te necesito desesperadamente. Señor, mi vida te necesita, mi familia te necesita, el centro te necesita, la iglesia te necesita. Pero ¿saben qué pasó? Cuando ellas llegaron al sepulcro, dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Tremendo. ¿Saben qué había pasado en este caso? Habían desaparecido los problemas. Eso no quiere decir que cuando uno comienza a caminar por fe y comienza a servir al Señor, se van los problemas. No. Todo lo contrario, muchas veces seguramente va a haber más problemas. Pero una cosa es pasar los problemas solos, sin Dios y sin esperanza, y otra cosa es poder entregarle esos problemas al Señor. Y decirle, Señor, yo descanso en ti. Obra tú. Hay un corito, una canción que dice, obrando tú. ¿Cómo sigue diciendo? ¿Lo saben? ¿Cómo? ¿Quién impedirá? Lo pregunté 2 veces porque no me acordé, no es porque quería preguntarlo, perdón. ¿Quién impedirá? Si tú obras, Señor, ¿quién va a impedir? Nadie. Hay un dicho también que dice, no le digas a Dios cuán grandes son tus problemas. Dile a tus problemas cuán grande es Dios. Porque Dios es más grande que cualquier problema. Dios es más grande que cualquier adversidad. Dios es más grande que lo que yo me pueda imaginar o que lo que tú te puedas imaginar. Y uno dice, bueno, sí, eso está bien, pero cuando uno se ve en ese problema y oras y parece que no pasa nada y sigues orando y parece que cuando más oras parece que la cosa se pone más difícil, ¿no nos ha pasado muchas veces? ¿Qué tiene que hacer uno ahí en esa situación? Seguir confiando. Seguir obedeciendo. Porque el control, quien lo tiene, es Dios. Cuando nosotros tenemos el anhelo de honrar al vencedor, el Señor va cambiando las dificultades. ¿Sabes? Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, que hemos conocido al Señor, ¿y sabes cuál es mi deseo para esta convención? Es que todos, cuando salgamos de aquí, podamos haber tenido un encuentro personal con el Señor. Eso es lo más importante. Eso es lo vital. Pero sabes, el deseo, cuando tenemos ese deseo de anhelar al Señor, al vencedor, al Dios resucitado, el Señor va a ir abriendo caminos. Nos dice en Hebreo, cuando el Señor llamó a Abraham, le dice, sal de tu tierra, de tu parentela. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. Y Hebreos dice en Hebreos 11 que Abraham salió sin saber a dónde iba. Pero ¿saben qué fue lo primero que hizo Abraham? Comenzó a dar un paso. Y otro. Y otro.
Y cuando comenzó a dar los pasos, el Señor fue abriendo caminos. ¿Verdad que lo hemos visto muchos de nosotros? Es necesario comenzar a caminar para ver cómo Dios obra. Dice ahora el versículo 5. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Lo primero que nos dice ahí es que cuando ellas entraron en el sepulcro. Piensa por un momento en tumbas famosas de este mundo. Por ejemplo, las pirámides de Egipto. Un lugar muy famoso. Lugar famoso porque contiene los cuerpos momificados de antiguos potentados egipcios, de faraones. La famosa abadía de Westminster en Londres, en la ciudad de Londres, en Inglaterra. Es renombrado ese lugar porque en ella descansan los restos de los nobles, de personas importantes inglesas. En Estados Unidos sería, por ejemplo, el cementerio de Arlington, en la ciudad de Washington. Un lugar muy famoso porque es renombrado, porque allí descansan los restos de personas importantes, americanas. Aquí en España a lo mejor podría ser, no sé, el Valle de los Caídos o el Escorial, lugares famosos. Pero ¿saben qué diferencia a cada uno de esos sitios? Son famosas por lo que contienen. ¿Saben qué les diferencia de la tumba? No está aquí, ha resucitado. Tremendo. Todavía me sigue poniendo la piel de gallina. No lo busques. No está aquí, ha resucitado. Y ese es el mensaje del Evangelio. Cristo ha resucitado. Cristo está vivo. Cristo es real. Dice ahí en ese versículo 5, cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. ¿Quién era ese joven del que nos habla ahí? Un ángel. Dice Mateo capítulo 28 en el pasaje paralelo, Mateo 28, versículo 1 y 2. Sería el 2, pero vamos a leer desde el 1, dice Mateo 28. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque, dice ahora, un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cómo el Señor había mandado un ángel para que removiera la piedra? Pero un ángel de esos de los de verdad, no es como los que estamos casados, los hombres cuando vimos a nuestra esposa por primera vez y dijimos, wow, qué ángel me ha tocado, ¿verdad? Ellas cuando nos vieron a nosotros, seguimos con el estudio, ¿verdad? Vale, gracias, hermana. A lo mejor ellas dijeron, es un diamante en bruto. Y después se convirtió solo en un bruto, pero bueno, no, pero no, yo no hablo de ese tipo de ángeles. Fue un ángel real. Y dice ahí, en ese versículo 5, que ellas se espantaron. Y es normal. Esto es un hecho sobrenatural. Ellas se asustan. Pero miren lo que dice el versículo 6. Mas él les dijo, el ángel les dijo, ¿qué les dijo? Dice, no os asustéis. Lo primero es, tranquilas. No te asustes. Dice, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Yo sé que vosotras venís con buena intención. Habéis comprado especies aromáticas para ungir a Jesús, el que fue crucificado. Pero el ángel les dice ahora, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Vosotras buscáis al que fue crucificado, pero lo poderoso de esta historia es que Él ha resucitado.
Miren, podéis ver el lugar donde lo pusieron. Fue ahí, pero no está. Y no está no porque se lo llevaron, ni lo robaron, ni sus amigos, los discípulos, ni sus enemigos. No, simplemente porque Cristo había resucitado. Porque Él está vivo. Y queridos hermanos, este hecho tan sencillamente afirmado es el verdadero y auténtico fundamento de la fe cristiana. Primera de Corintios 15. Acompáñenme, por favor, por un momento ahí a Primera de Corintios 15, donde leímos al principio, donde Pablo dice ahí, en los versículos 3 y 4, todo el capítulo 15 nos está hablando acerca de la resurrección del Señor. Y estos primeros versículos hablan acerca de la importancia de la resurrección. Dice a partir del versículo 12 al 19 que sería como las consecuencias de negar que el Señor ha resucitado. Dice a partir del verso 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Miren, no había nada en el trasfondo griego de los gentiles convertidos de Corinto que pudiera inducirles a creer en la resurrección de los muertos. Ellos no creían hasta ese momento en la resurrección de los muertos. En general creían en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección de los muertos. Sigue diciendo el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Es lógico, de cajón. Sigue diciendo versículos 14 en adelante, y si Cristo no resucitó, ¿qué dice ahora? Vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. La idea para nosotros es, si Cristo no resucitó, ¿qué hacemos aquí? No tiene sentido. No serviría de nada si Cristo no ha resucitado. Sigue diciendo, y somos hallados, versículo 15, falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es interesante, porque aun cuando es inmensamente importante la crucifixión tiene que ir de la mano de la resurrección de Cristo. ¿De qué serviría que nosotros simplemente habláramos de la crucifixión, de lo que el Señor padeció, si Él no resucitó? Dice ahí en ese versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, si en verdad, el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que Pablo está diciendo, mire, si Cristo no resucitó, hay un dicho en Canarias que dice, a ese pobre le falta una papita para el kilo, es lo que dice. No es completo. Y la idea es, le falta una patata aquí, una patata para el kilo, ¿vale? Si Cristo no resucitó, a ese le falta una patata para el kilo. No está completo. Es lo que está diciendo ese versículo ahí. Dice, si Cristo no si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Sería normal que la gente se pudiera reír de nosotros, nos tuviera pena. Pero miren ahora la esperanza del cristiano, versículo 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte, el pecado entró por Adán, sigue diciendo luego.
Pero la resurrección, ¿por quién entró? Por Cristo. Y Él es las primicias. Él es lo más importante. Son los primeros frutos de la cosecha de una vida eterna. ¿Por qué? Porque Cristo ha resucitado. Y termina diciendo 1 Corintios 15, a partir del verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Dice el 57, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 58, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Dice ahora, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué nuestro trabajo en el Señor no es en vano? Porque Cristo ha resucitado. Aun cuando haya muchos ateos, ¿verdad?, que dicen que Dios no es real. Se cuenta de un padre y un hijo que estaban promocionando el ateísmo por todos lados. El padre ya muy mayor en el hospital, el hijo va a visitarlo y le dice el hijo, padre, agárrese del ateísmo. Y el padre en su lecho de muerte, y el padre lo mira al hijo y le dice, hijo, si me agarro al ateísmo, ¿a qué me agarro? ¿En qué me agarro? ¿En qué pongo mi esperanza? Si nosotros estamos en el lecho de muerte, los que hemos creído en Él, nuestra esperanza está en Cristo. Porque Cristo ha resucitado. Dice ahí en el 58, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Cualquier cosa que hagas por y para el Señor no es en vano. Vale la pena. Vale la pena. Y termina Marcos, donde estábamos leyendo, dice el versículo 8. Quiero dejar el 7 para el final. Dice el 8 de Marcos 16. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les tomó temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Dice ahí que ellas se fueron corriendo, huyendo. Les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie. Eso de no decir nada a nadie no quiere decir que ellas fueron infieles al mandato que les había dado el ángel, sino que ellas no querían perder el tiempo, tenían que ir corriendo porque tenían una misión. La misión era ir y decirle a los discípulos ¿el qué? Que Cristo había resucitado. Y ellos fueron corriendo. Dice ahora el versículo 7, lo que les dice el ángel a estas mujeres. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Miren, el ángel comisiona a estas mujeres para que vayan y hagan dos cosas. Ellas tenían que ir y dar las buenas nuevas de que Cristo había resucitado, y lo primero que le dicen es, vayan corriendo a los discípulos con este mensaje. Cristo ha resucitado. Saben, los discípulos, después de la muerte del Señor, todos sus sueños, todas sus esperanzas, todas sus ilusiones habían quedado colgados en un madero y sepultados en una tumba. Y ellos estaban, ¿y ahora qué? Como hay tanta gente que no conoce al Señor y está buscando en lugares donde no va a encontrar, como muchos de nosotros que buscamos fuera del Señor, donde único vamos a encontrar la esperanza para nuestra vida, la salvación para nuestras vidas, el perdón de pecados para nuestras vidas, es en el Señor.
A lo mejor tú estás aquí y te estás resistiendo. No te resistas al Señor. Si quieres ser un hombre valiente o una mujer valiente, ríndete al Señor. Ríndete por completo a Él. Porque eso, si tú te rindes a Él, si tú te rindes a sus pies, tu vida va a tomar sentido. Tu vida va a tener valor. Tu vida va a servir realmente para algo. Si no, tu vida no tiene valor. Y si tú crees el valor que tú tienes no es porque tú lo valgas. ¿Qué nos dicen las publicidades de la tele o el mundo? Las publicidades dicen, ponte esta crema porque tú lo vales. Y no tendrás arrugas. Y tú dices, pero tú me ves a mi cara de tontito, ¿qué? Porque tú lo vales. Que no, hermano, que no valemos nada sin el Señor. Que si hay algo de valor en nosotros, es por su misericordia, es por su gracia. Y ellas van corriendo. Y lo segundo que dice ahí, dice, díganle a sus discípulos. Y ahora dice, y a Pedro. ¿Por qué a Pedro? ¿Porque Pedro era el jefe del grupo? ¿Porque Pedro era el más importante de todos? ¿Saben por qué? Porque días antes Pedro le había negado. Porque Pedro era de esos que decía, Señor, aunque todos estos te abandonen, yo no. Yo soy el mejor, yo voy a estar ahí. El Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y le negó. Y cantó el gallo. Y Pedro se sentía mal. Y Pedro pensaría, no sé si el Señor me seguirá amando. Cuando nosotros pecamos, ¿sabes qué? Uno se siente sucio. Cuando uno que ha conocido al Señor peca, se siente mal. Y a veces cuando uno cae en ese pecado y otra vez podemos caer. No que vivamos en el pecado, pero sí pecamos. Y el que crea que no peca, pecamos. ¿Quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Quién no ha dicho nada? ¿Quién no ha criticado? ¿Quién? Todos pecamos. No vivimos en continuo pecado, pero sí pecamos. Pero Pedro pensaría, Señor, no sé, yo te fallé. Seguramente tú tienes el derecho de fallarme, pero el Señor le dice no. El Señor no es como nosotros. El Señor le dice a estas mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro, al que cree que él no está invitado, que también está invitado a la fiesta de Galilea. ¿Saben qué iba a pasar en esa fiesta de Galilea? Mateo capítulo 28. Dice Mateo 28, uno de los pasajes seguramente más conocidos por todos nosotros. Mateo capítulo 28, a partir del versículo 16, cuando el Señor da esa gran comisión a sus discípulos, dice la palabra del Señor ahí, pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? A Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Ahí habla de los 11. Ya Judas no estaba entre ellos, Judas se había quitado la vida. Y el Señor les llamó a ese lugar porque tenía que darles algo sumamente importante. Esa gran comisión. Dice el 17, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Le adoraron, pero algunos dudaban. Y uno se puede preguntar, entonces, ¿para quién fue la gran comisión? ¿Para los que adoraban o para los que dudaban? ¿Se la dio solo a los que adoraban o también se la dio a los que dudaban? El Señor se dirigió a todos ellos, y les da esta gran comisión. Se acercó y les habló diciendo, toda potestad
me es dada, dice el Señor, en el cielo y en la tierra. Dice ahora, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Miren, en esta gran comisión, el único precepto de la comisión es haced discípulos, que nos han venido hablando estos días de esto también. Y es esa la tarea de la iglesia, haced discípulos. Con 3 participios tiene ahí. Primero, cuando vayáis yendo, ¿qué tenéis que hacer? Discípulos, bautizándolos. ¿A quién? A los discípulos. Enseñándoles. ¿A quién? A los discípulos. No hay nada más grande. Escucha bien. No hay nada de más honor para un cristiano que hacer discípulos. Hace muchos años, yo era jovencito todavía, más joven de lo que soy ahora. Y fíjense que soy joven, ¿eh? Mi mujer me lo dice a veces. No, ya no me lo dice ni nada. Ahora tengo 22 años, entonces soy jovencito, ¿verdad? ¿Qué? Ya se ríen, no sé, sí, soy joven. Yo tengo 22 años, ¿ustedes no se lo creen? Tengo 22, 23, 24 y echa a contar por ahí para arriba todo lo que tú quieras, pero los tengo. Pero fíjense, hoy hace muchos años, cuando yo era jovencito, oí una predicación de un hombre que dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Este hombre decía, si Dios te llama al ministerio, si Dios te llama a servirle, si Dios te llama a ser discípulos, decía este hombre, nunca te rebajes a ser rey de Inglaterra. Nunca te rebajes a ser rey de Inglaterra, decía él. Y eso se me quedó grabado. Si Dios te llama a ser discípulo, los ángeles desearían hacerlo, pero el Señor nos lo ha encomendado a nosotros. No hay nada más grande que eso. No hay nada de mayor valor que eso. No te rebajes a cualquier otra cosa, ni a ser rey, ni reina de un país, ni de aquí, ni del otro lado, ni nada. Lo más importante es hacer discípulos. Mi pregunta ya terminando para nosotros. ¿Estamos haciendo cada uno de nosotros esos discípulos? Si hemos tenido ese encuentro personal con el Señor resucitado, nuestra vida no puede ser la misma. Los discípulos, cuando entendieron verdaderamente que el Señor había resucitado, su vida cambió. Cambió. Se comieron el mundo para Cristo. ¿Sabes qué? Hoy día nosotros somos fruto de esos 11 discípulos. Muchos de ellos mártires, que dieron su vida por la causa de Cristo. Cuenta la historia que seguramente menos Juan, que murió de ya mayor, de anciano, el resto murió como un mártir por la causa de Cristo. Y Juan también. Pedro incluso, cuentan que murió crucificado boca abajo, porque él decía que no era digno de morir incluso como murió su Señor. Desde que ellos entendieron que el Señor había resucitado, su vida cambió por completo. ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora si hemos entendido que el Señor ha resucitado? Había un antiguo grupo musical argentino. Hay hermanos argentinos, ¿verdad? Por aquí algunos. Había un grupo, no sé si lo conoce el hermano, se llamaba Mar de Plata, el trío Mar de Plata. Pues ese grupo tenía una canción que se titulaba Mi Tiempo, muy antigua esa canción. Se titulaba Mi Tiempo y decía parte de la canción, tengo miedo que Él me llame sin tener en mis archivos algo digno que contar de mi destino. Tengo miedo por el tiempo que tirano ha transcurrido, que Él me llame en la mitad de mi camino. No me importa lo ganado, ni me importa lo perdido, me atormenta todo aquello no vivido. Dice hoy, adulto, en la vorágine de 1000 cosas me percibo, como el tiempo corre enloquecido. Y vuelve a decir el corito, tengo miedo
que Él me llame sin tener en mis archivos algo digno que contar de mi destino. Si el Señor te llamara hoy o me llamara hoy, ¿hay algo digno de contar de nuestra vida? ¿De nuestro paso por la tierra? ¿De este tiempo? ¿Sabes qué? El Señor hizo lo que tenía que hacer por nosotros. Murió una vez y para siempre. Fue sepultado y resucitó al tercer día. El Señor siempre hará su parte. Y Él lo ha prometido. Pero también nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. Y es obedecerle, servirle, haced discípulos. Haced discípulos, seguidores de Cristo. Llenar el mundo para Cristo. No hay otra cosa de mayor valor que eso. Déjame terminar contándote una historia. Es una historia, pero que refleja un poco lo que hemos estado hablando hasta ahora. Se cuenta que cuando el Señor vino a esta tierra, murió, dio su vida, resucitó, y iba a volver a ser recibido arriba en gloria. En cierta manera, el tiempo que el Señor estuvo aquí en la tierra, en el cielo, parece que faltaba la estrella, faltaba el Señor. Y cuando los ángeles se enteraron que el Señor iba a volver a ser recibido en gloria nuevamente, dice que para la ocasión habían preparado una gran fiesta. Todos los ángeles ahí preparándolo todo. Es una historia, ¿vale? Pero que sirve para ilustrar lo que estamos hablando. Y ellos están preparándolo todo emocionados porque iba a volver a llegar al cielo. El Señor le dijo, sí, yo tenía que ir y tenía que morir de la manera que morí y resucitar al tercer día para que ellos ahora tuvieran vida. Y al ángel le dice, pero bueno, Señor, ¿saben ya todas las personas en la tierra lo que tú has hecho por ellos? Y el Señor le dice, no, solamente lo saben unos poquitos allá en la Palestina. Pedro, Juan, Santiago, Andrés y algún otro, solamente unos pocos. Y el ángel, que era así un poquito preguntón, dice, pero Señor, ¿qué plan tienes tú preparado para que todos sepan lo que tú has hecho por ellos? Dice, yo le he encomendado a Juan, a Pedro, a Jacobo, a Andrés, al resto, que vayan por todo el mundo y lleven las buenas de salvación a toda criatura. Y el ángel, que pesadito era el tipo, el ángel dice, Señor, eso está muy bien, pero ¿qué pasaría si Juan, si Pedro, si Andrés, si Jacobo se olvidan? ¿Qué pasaría si ellos no cumplen? ¿Tienes un plan B, un plan alternativo preparado para que todos sepan lo que tú hiciste por ellos? ¿O es más, Señor, quieres que yo mismo vaya y le cuente a toda la humanidad lo que tú hiciste por ellos? Y el Señor, con esa ternura, con ese cariño, con ese amor que le caracteriza, dice, ¿sabes qué, ángel? No tengo ningún plan alternativo preparado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué, Señor? Porque yo cuento con ellos. Porque yo cuento con ellos. Porque yo cuento con ellos. ¿Sabes qué? En el siglo XXI, hoy aquí, ya no están Juan, ni Pedro, ni Andrés, ni Jacobo, ni están los padres de la iglesia, ni están esos grandes reformadores del siglo XVI, ni tantos otros hombres y mujeres que han estado antes que nosotros. Hoy aquí estás tú y estoy yo. Y no hay un plan B. Dios cuenta con nosotros. No porque Dios nos necesite. Escucha bien, Dios no te necesita a ti, ni me necesita a mí, ni nos necesita a ninguno de nosotros. Dice su palabra que si estos callan, ¿qué hablarían? Las piedras. Y escucha bien, si el Señor hizo hablar a un burro
a un profeta, ¿estoy en lo cierto o estoy equivocado? Si hizo hablar a un burro, si él tiene que hacerla hablar a una piedra, lo va a hacer. Pero me daría vergüenza que en mi generación usara una piedra porque yo no estoy haciendo el trabajo que Dios me pide. Es nuestra responsabilidad, si hemos creído en el Señor resucitado, decirle: Señor, ayúdame. Yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Creo en ti que has resucitado. Señor, ayúdame. Y ahora sí, termino como comenzamos. La vida es como una moneda. Puedes gastarla como tú quieras. Yo puedo gastar esta moneda que tengo como yo quiera, pero solo voy a poder gastarla una vez. ¿Cómo vamos a gastar nosotros nuestra vida? Los años que el Señor nos permita vivir. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor bendiga a su pueblo. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, que siga bendiciendo esta obra de Reto. Yo agradezco profundamente a los ancianos de Reto, a los directores, a Juanlu por hablarles también de nosotros, a todos ustedes por estar aquí, por escuchar. Dios les bendiga de una manera especial. Dios siga bendiciendo esta obra para su gloria y su honra. Y hermanos, no nos conformemos. Viendo incluso todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, que Dios ha sido con este ministerio, no se conformen. Mientras el Señor les tenga aquí, Él tiene planes para cada una de vuestras vidas y nuestras vidas. Que el Señor nos bendiga a todos.